Hola estudiantes, hoy con este video quiero entonces profundizar un poco más sobre la teoría de los dos juegos de los dos niveles desarrollados por Putnam. Y en la video anterior que precede a este video discutimos un poco la relación que tenía esta teoría con otras teorías, la importancia de grupos de interés a nivel nacional y cómo afectan las relaciones internacionales. La teoría de los dos niveles es una teoría de que se conoce como teoría de rango medio. Y la importancia de este tipo de teoría es que trata de explicar una sola cosa a la vez. En el caso de esta teoría es los procesos de negociación. Y es importante porque esta teoría te permite complementar teorías más macro, más paradigmáticas, es decir, se puede usar como base y te permite también entender mejor ciertos procesos internacionales que no se cubren en las teorías como el realismo o el liberalismo y esto a su vez nos permite entender un poco mejor las predicciones. Si entendemos esta teoría de los dos niveles, podemos entender una serie de eventos en específico y mejorar nuestras predicciones sobre qué pasaría dados las circunstancias. Ahora, cuando Putnam escribe esto originalmente es ignorado, pero había una larga tradición eh, que no necesariamente se había hecho famoso en Estados Unidos, pero sí en el contexto de Europa. Y por ejemplo, esto se ha desarrollado en distintos puntos históricos, pero por ejemplo, teníamos lo que era la teoría del Innenpolitik o la política nacional o la política doméstica, y en esta argumentaba que toda política exterior inherentemente era un reflejo de la política doméstica o de lo que pasaba a nivel doméstico. Por el otro lado, también existía el Das Primat der Außenpolitik, y esa teoría argumentaba que la política exterior era suprema, era más importante que la política interior. Y el argumento aquí era que no se puede hacer política interior si no hay sobrevivencia, y esa sobrevivencia dependía de cómo tú manejabas lo que pasaba a nivel internacional. Sin embargo, el realismo no hacía estas diferencias, todo lo contrario, proponer una forma única de entender las relaciones internacionales con un nivel de análisis sistémico, básicamente desaparecía la diferenciación entre lo que es la Innenpolitik y la Außenpolitik. O sea que el Realpolitik del realismo ignoraba estas dos. Sin embargo, muchas otras corrientes teóricas entendían que no todos los estados eran iguales, como asumen los realistas, especialmente los neorrealistas, sino que las causas de la guerra solamente estaban dentro de los propios estados. Piensen, por ejemplo, en Lenin, que argumentaba que la causa de la guerra era la expansión del sistema de los capitalistas a través del mundo y la competencia que eso iba a causar. O piensen, por ejemplo, en los liberales como Kant, que argumentaban que los sistemas republicanos iban a reducir las probabilidades de la guerra. Es decir, lo que pasaba adentro de los países era importante. Igual, por ejemplo, piensen en la teoría de dependencia, que argumentaba que las relaciones de dependencia tenían que ver mucho con el sistema político y económico que había dentro de los países. Así que esta distinción entre lo político doméstico y lo político internacional está muy presente en distintas corrientes filosóficas teóricas de las relaciones internacionales. Sin embargo, para el neorrealismo, que es el paradigma que dominaba cuando Putnam escribió, no aceptaba esta diferenciación y por tanto Putnam no se le hace mucho caso hasta tiempo después. Entonces, Putnam lo que hace es que reconoce ambas visiones y establece que esta visión de lo que pasa a nivel interior y lo que pasa a nivel exterior tiene un impacto bien importante en lo que pasa en cualquier tipo de negociación entre estados. Y él desarrolló esta teoría, de hecho, observando una ronda de negociaciones entre los G7. Los G7 son los países más ricos del mundo en ese momento, y esa ronda de negociaciones duró de 1976 a 1979 en lo que es la ciudad de Bonn, Alemania. Y él encontró varias cosas. Primero, que en ninguna otra negociación anterior a esa había habido unas decisiones que fueran tan abarcadoras.
y que tenían como propósito cambiar fundamentalmente las políticas interiores de cada estado, las políticas domésticas. O sea que si los estados realmente estaban dispuestos a establecer lo que negociaron, iba a requerir un gran mollero político para hacer esos cambios a nivel nacional. Y lo que después descubre que no solamente las negociaciones fueron muy abarcadoras, es que casi todos los estados eventualmente implementaron lo que acordaron en estas negociaciones. Y la pregunta es, ¿por qué en ciertas negociaciones los estados no implementan y se caen? Y versus porque ciertas otras negociaciones sí son efectivas y los estados son capaces de implementarlo, es decir, ratificar lo que se acuerda a nivel internacional. Entonces, él propone que la teoría o cualquier teoría de las relaciones internacionales debe tener un equilibrio general, que tenga en cuenta simultáneamente las interacciones de las teorías domésticas e internacionales. También, ¿verdad? Podemos decir que tenga en cuenta las interacciones de la política pública doméstica con los asuntos internacionales. Y es por eso que él argumenta que nosotros tenemos que ver esto como un juego de dos niveles, en donde los líderes están negociando simultáneamente en el nivel doméstico y en el nivel internacional. Entonces, esto a su vez, las negociaciones, el líder va a estar a nivel doméstico negociando con ciertos grupos de interés que pueden estar a favor de cierto tipo de política pública. Esos grupos pueden a su vez crear coaliciones, ¿verdad? O influenciar a los legisladores que eventualmente van a ratificar los acuerdos. O sea, el líder tiene que estar pendiente a eso y tiene que también negociar con ellos. Mientras a nivel internacional va a tratar de maximizar sus intereses y minimizar las consecuencias adversas que va a incurrir con cualquier acuerdo que haga con cualquier otro estado. Así que cuando está negociando, está pensando lo que puede pasar a nivel doméstico y lo que está pasando a nivel internacional y negociar a ambos niveles simultáneamente. Pero es interesante que Putnam también argumenta que lo que pasa en un nivel se puede utilizar para empujar o incentivar cierto alineamiento en el otro nivel. Por ejemplo, tú puedes utilizar ciertas presiones domésticas para pedir ciertas concesiones a nivel internacional. Piensen, por ejemplo, si usted fuera un líder en un estado y está tratando de mejorar la situación de su país, usted tiene que pensar que cuando vaya a negociar con Estados Unidos, Reino Unido, China, Elon Musk, Australia y China de nuevo, usted tiene que pensar que cualquier negociación con estos múltiples países y múltiples fuerzas internacionales, usted tiene que pensar que tiene un Congreso, el cual va a hacerle la vida imposible o le va a aprobar lo que usted acuerda. Tiene también que pensar en su propio partido o si está en un sistema que hay múltiples partidos y tú no tienes la mayoría, tienes que pensar entonces cómo yo hago una coalición entre los distintos partidos, tienes que pensar en aquellos grupos de interés. Muchos de esos grupos de interés financiaron tu campaña y también tienen el poder de influenciar la política pública, la opinión pública. Tienen que pensar, por ejemplo, en uniones de obreros, que también tienen la capacidad de influenciar la política pública. O sea que cuando una persona, un líder político, está negociando a nivel internacional, está pensando en todos esos detalles a nivel nacional. Y Putnam dice que incluso uno puede utilizar problemas para pasar una legislación a nivel nacional para empujar a que los otros países hagan concesiones. Claro está, esas concesiones van a depender si está en su interés. Piensen, por ejemplo, en una negociación para comprar un carro. Tú puedes esperar que el dealer te dé un carro que está con una etiqueta de 27,000, que te lo dé en 18,000. Y si el dealer está desesperado por hacer la venta, lo más seguro se acerca a ese punto ideal tuyo que es 18,000. Pero si el dealer está alto de vender, no va a bajar ni $2,000 para hacer la venta. O sea que de tu habilidad de obtener concesiones a nivel, no solamente a nivel internacional, pero en cualquier negociación, depende de cuán motivado está el otro en hacer el acuerdo. Si está muy motivado, vas a conseguir mayor concesiones. Si no está motivado, no vas a conseguir concesiones.
Ahora, si está motivado, siempre te puede decir que no le interesa el acuerdo, ¿verdad? El vendedor del carro puede decir, mira, realmente no necesito esta venta. Pero ¿cómo tú lo sabes? Realmente nunca lo puedes saber. Tú igual puedes decir, mira, yo no tengo 27,000, pero seguro tengo 18,000 o seguro tengo 20,000 y podemos financiar el carro. Ese yo no tengo es un ejemplo de cómo utilizar restricciones o en inglés constraints para obtener mejores posiciones o mejores negociaciones. Y tú puedes incluso decir, un líder político puede decir, mira, a mí este acuerdo no me lo van a aprobar a nivel nacional, tú me tienes que conceder más para que me lo aprueben a nivel nacional. Entonces, así uno puede utilizar una cosa versus la otra, un nivel de análisis para obtener las presiones de un nivel para obtener concesiones del segundo nivel. Ahora, cuando el líder político está negociando, tiene que entender, ¿verdad?, que en cada país van a haber ciertos acuerdos que pueden pasar, que pueden ser aprobados por su constituyente, es decir, ser ratificados. Van a haber otros que simplemente nunca van a poder ser ratificados. Y eso es lo que Putnam llama el windset. Entonces, cada país tiene un windset y si esos windsets solapan, van a ser los acuerdos que posiblemente se dan. Pero si esos windsets no solapan, simplemente no va a haber acuerdo. Ahora, específicamente, ¿qué es un windset? Windset es un conjunto de acuerdos que tiene posibilidad de ser adoptadas o apoyadas. También se hablan de un conjunto de políticas públicas que tienen posibilidades o probabilidades de ser legisladas y aprobadas. Y para que tengan una idea, aquí yo les hice un diagrama de un ejemplo de un WIMSET. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos, la izquierda o los partidos progresistas usualmente están a favor de un mayor gasto público y del gasto en lo que son programas de beneficencia social o en inglés welfare. Pero si tú vas a la derecha, los partidos conservadores de derecha de Estados Unidos usualmente no van a favorecer ese tipo de programas que sean para ayudar a los pobres, ayudar a los desventajados, pero sí van a estar muy dispuestos en apoyar el gasto del dinero en la guerra. Algo que la izquierda va a estar en desacuerdo. La izquierda usualmente no desea gastar dinero en armamento, gastar dinero en guerra. Sin embargo, ambos estarían de acuerdo si se presenta alguna legislación que tenga que ver con ayuda económica, welfare, a los veteranos, porque los veteranos siguen siendo dentro de esa noción guerrerista de la derecha, mientras que la ayuda sigue siendo parte de esa noción de beneficencia social de la izquierda. Y por tanto, ayuda a los veteranos, los representantes de la guerra, es algo que ambos partidos pueden apoyar o apoyarían. Y eso sería un ejemplo, un windset. Cualquier política pública que pase, que tenga que ver con welfare de veteranos o con beneficencia de los veteranos, pasa fácilmente en el Congreso de Estados Unidos. Pero la clave aquí es crear esas políticas públicas que tendría la mayor cantidad de apoyo de ambos partidos. Y si ustedes no me creen cuán fácil es pasar entre ambos partidos un tipo de legislación, miren por ejemplo el récord legislativo de Bernie Sanders. Bernie Sanders en 25, 29 años que lleva en el Senado, casi 3 décadas que lleva en el Senado, solamente ha podido pasar 7 pedazos de legislación o 7 leyes en 20 y pico años. O sea, es uno de los legisladores menos productivos de Estados Unidos. De esos, por ejemplo, los primeros, si ustedes ven ahí, son esos famosos pedazos, esas legislaciones que caen en el windset. La primera es veterano, la segunda es veterano. Todo tiene que ver con beneficencia a los veteranos y ambos partidos se lo aprobaron. Luego de eso, lo único que ha podido pasar son 3 legislaciones que tienen que ver con nombrar cosas como un correo postal
Y la otra, darle consenso, un consentimiento para que se haga un sistema de agua para New Hampshire, el estado de él. Realmente ninguna, aparte de esas primeras dos, ninguna de las demás tiene ningún tipo de relevancia en política pública ni en beneficio para su estado. Básicamente son proyectos que no son controversiales, que no cambia la situación de la mayoría de la constituyentes de su estado, con excepción de los primeros dos. Pero los primeros dos son fáciles de pasar porque son esos proyectos que fácilmente caen en ese Wednesday. Ahora, otros legisladores progresistas han sido mucho más efectivos y han pasado leyes que son mucho más controversiales que lo que Bernie Sanders está, incluyendo Elizabeth Warren. Pero eso requiere, ¿verdad?, que personas como Elizabeth Warren, con menos experiencia que Bernie en el Senado, que pueda pasar ese tipo de legislación que no cae en el Wednesday, que a veces incluso es en contra de los intereses de los republicanos, requiere grandes destrezas de negociación. Ahora, ¿qué afecta el Wednesday? ¿Verdad? Pues, entre otras cosas, depende de las preferencias de los que están en el poder, cómo se distribuye el poder, porque por ejemplo, si tú estás en un sistema autoritario, no importa las preferencias de los demás, lo que importa es la preferencia tuya y de los que están en el poder de ese partido único. En el caso de un sistema que tenga múltiples partidos, pues ahí entonces sí se afecta el Wednesday, la posibilidad del Wednesday se reduce porque tú tienes múltiples partidos con múltiples intereses. Depende también las coaliciones que se hagan, así que hasta cierto punto las instituciones políticas tienen un efecto en eso. Hay, por ejemplo, instituciones que todo acuerdo internacional no tiene que ser ratificado por la legislatura. Sin embargo, hay otras instituciones que piden 2/3 partes del Senado y de la legislatura para que sea ratificado. O sea que ahí ustedes ven que ese segundo ejemplo sería mucho más difícil tener un Wednesday grande. Y la estrategia y destreza misma del negociador. Hay personas que tienen muchas mejores destrezas negociando y obteniendo concesiones que otras. Así que, por ejemplo, piensen en las negociaciones del Acuerdo de París. Recuerden que el Acuerdo de París lo que buscaba entonces lograr un entendimiento entre todos los estados de cuáles iban a ser las políticas públicas a implementar para reducir la emisión de gases de efecto de invernadero. Y en esas negociaciones, 186 países habían estado en el proceso de negociación. Pero Estados Unidos, cuando Trump entra, decide retirarse. Y solamente fuera del acuerdo está Angola, Eritrea, Irán, Irak, Kirguistán, Líbano, Libia, Sudán del Sur, Turquía y Yemen. Y Estados Unidos. O sea que es bien interesante que cuando en el contexto que Obama estaba negociando el Acuerdo de París, él entendía que tenía un Wednesday bastante grande para que se le aprobara. Pero Trump, como entra con una retórica anti ciencia y argumentando que esto es un hoax, ¿verdad?, una patraña, una falsedad por parte de la izquierda, entonces no firma el acuerdo porque sabe que bajo un Senado republicano él simplemente no podría pasar esto. Y aquí les tengo dos videos para que ustedes vean la diferencia entre Donald Trump y la primer ministro de Nueva Zelanda sobre qué se debe hacer con el Acuerdo de París, para que ustedes lo puedan ver. Piensen también en las negociaciones del Brexit, y yo creo que aquí es que mejor se ve este proceso de la negociación a 2 niveles. Recuerden que había un mandato por parte del pueblo del Reino Unido de salirse de la Unión Europea, pero con un acuerdo en la que el Reino Unido pudiera tener ciertas ventajas y beneficios sin los costos de ser miembro de la Unión Europea.
mientras que el resto de la Unión Europea no quería darle ningún tipo de beneficio al salirse. Es decir, si te sales no puedes tener ningún tipo de beneficio, o si tienen beneficio van a ser muy pocos. Entonces, Theresa May tenía que ir a negociar a Europa con todos los líderes políticos de todos los miembros de la Unión Europea y luego regresar al Reino Unido para que les ratificaran los acuerdos. Y en múltiples ocasiones no les ratificaron el acuerdo. Tuvieron que extender la fecha para salirse, para que Theresa May volviera a hacer las negociaciones a nivel internacional, para que volviera a hacer las negociaciones a nivel nacional y tratar de pasar ese acuerdo. Lamentablemente eso le costó la carrera política y llegó Boris Johnson, que básicamente se fue sin ningún tipo de acuerdo. Fue una negociación, pudo negociar mucho más fuerte que Theresa May. Así que el contexto político, las coaliciones nacionales, tiene un efecto en cómo tú negocias a nivel internacional, pero a la vez lo que tú negocias a nivel internacional puede tener un efecto político a nivel nacional y las coaliciones que tú tienes. Y Theresa May es el ejemplo perfecto de la teoría de los dos juegos. Así que ya con esto, ¿verdad? Mi pregunta es cómo esta teoría complementa el realismo al liberalismo. Tratan de pensar cómo ciertas cosas que explica o predice el liberalismo puede ser explicado mejor pensando en la teoría de los dos niveles, o incluso en teorías del realismo, cómo ciertas cosas pueden ser explicadas mejor por la teoría de los dos niveles.